minutos. Haribol, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 18, el rey Yayati recobra la juventud, texto número 1. Repitan, por favor, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki Sri Sukha Uvacha Jatir Jayati Samyatir Ayatir Viyati Kriti Sat Inme Nahushasya Sang Indriyani Vadehina. Sukadeva Goswami dijo, oh rey Parikshit, del mismo modo que el alma encarnada tiene 6 sentidos, el rey Nahusa tuvo 6 hijos: Yati, Yayati, Samyati, Ayati, Viyati y Kriti. Cuando se asume el cargo del rey o de jefe de gobierno, no es posible entender el sentido de la autorrealización. Cuando se asume el cargo del rey o de jefe de gobierno, no es posible entender el sentido de la autorrealización. Sabiendo esto, Yati, el hijo mayor de Nahusa, no aceptó el poder que su padre le ofrecía para que gobernase. Significado de Srila Prabhupada. La autorrealización, principal objetivo de la civilización humana, es un tema muy seriamente considerado por las personas que han alcanzado el plano de la modalidad de la bondad y poseen las cualidades brahmínicas. Los kshatriyas suelen estar dotados de cualidades materiales que les traen ganancias materiales y complacencia de los sentidos. Pero las personas espiritualmente avanzadas no tienen interés en la opulencia material. De hecho, solo aceptan lo que es imprescindible para una vida de avance espiritual en el campo de la autorrealización. En este verso se menciona en particular que quien entra en el campo de la política pierde la posibilidad de alcanzar la perfección de la vida humana, sobre todo en los tiempos que corren. No obstante, quien escuche el Srimad Bhagavatam podrá alcanzar la perfección más elevada. Ese proceso de escuchar se denomina Nityam Bhagavata Sevaya. Maharaj Parikshit estaba enredado en asuntos políticos, pero al final de su vida escuchó el Srimad Bhagavatam de labios de Sukadeva Goswami, de modo que no tuvo dificultad en alcanzar la perfección. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos sugiere: Estane estita shruti gatantanubang manovire ye prayasho jita jito apiasita istrilokyam. Pese a que pueda estar bajo la influencia de las modalidades de la pasión, la ignorancia o la bondad, las personas que escuchan regularmente el Srimad Bhagavatam de labios de un alma autorrealizada se libera del cautiverio del enredo material. Sachi, la esposa de Indra, por el trato deshonesto que recibió de Nahusa, el padre de Yayati, se fue a quejar a Agastya y otros brahmanas santos, quienes maldijeron a Nahusa a caer de los planetas celestiales y verse degradado a un cuerpo de serpiente pitón.
Como consecuencia de ello, Yayati heredó el reino. El rey Yayati tenía 4 hermanos menores, a quienes permitió gobernar las 4 direcciones. Yayati se casó con Devayani, la hija de Sukracharya, y con Sarmista, la hija de Brisaparva, y gobernó toda la tierra. Maharaj Parikshit dijo: Sukadeva Goswami era un brahmana muy poderoso y Maharaj Yayati era un kshatriya. Siento curiosidad por saber cómo se produjo ese matrimonio, pratiloma, entre un kshatriya y un brahmana. Significado por Srila Prabhupada. Repito nuevamente el texto. Maharaj Parikshit dijo: Sukracharya era un brahmana muy poderoso y Maharaj Yayati era un kshatriya. Siento curiosidad por saber cómo se produjo ese matrimonio pratiloma entre un kshatriya y un brahmana. Significado por Srila Prabhupada. En el sistema védico, la costumbre generalizada es que los kshatriyas se casen con kshatriyas y los brahmanas con brahmanas. Los matrimonios entre las clases distintas pueden ser de 2 tipos: anuloma y pratiloma. Anuloma, el matrimonio de un brahmana con la hija de un kshatriya. Está autorizado, pero pratiloma, el matrimonio de un kshatriya con la hija de un brahmana, no suele permitirse. Por esa razón, Maharaj Parikshit sentía curiosidad por saber cómo había podido aceptar Sukracharya, un brahmana tan poderoso, el principio de pratiloma. Maharaj Parikshit estaba deseoso de conocer la causa de un matrimonio tan poco común. Sukadeva Goswami dijo: un día la hija de Brisaparva, Sarmista, que era inocente pero de naturaleza irascible, se paseaba por el jardín del palacio en compañía de Devayani, la hija de Sukracharya, y miles de amigas más. El jardín estaba lleno de flores de loto y de árboles con flores y frutos, y estaba habitado por abejorros y pájaros de dulces trinos. Cuando llegaron a la orilla de un estanque, aquellas muchachas de ojos de loto desearon disfrutar de un baño. Dejando sus ropas en la orilla, se pusieron a jugar, salpicándose agua las unas a las otras. Mientras jugaban en el agua, vieron de pronto al señor Shiva, que pasaba por allí montado a lomos de su toro y acompañado de su esposa, Parvati. Las muchachas, que estaban desnudas, sintieron mucha vergüenza y, saliendo del agua a toda prisa, se cubrieron con sus ropas. Cuando Sarmista, sin darse cuenta, se puso las ropas de Devayani, Devayani se irritó con ella y le dirigió las siguientes palabras: ¡Oh, mirad cómo se comporta esta criada! Sarmista, ¿cómo se comporta esta criada sarmista? Como un perro que roba la mantequilla clarificada destinada a un sacrificio, se ha puesto mi vestido pasando por alto toda forma de etiqueta. Nosotros pertenecemos a la clase de los brahmanas cualificados, que son considerados el rostro de la suprema personalidad de Dios. Los brahmanas han creado el universo entero con su austeridad y siempre mantienen la verdad absoluta en lo más profundo del corazón. Ellos han trazado la senda de la buena fortuna, la senda de la civilización védica,
y son el único objeto digno de adoración en este mundo. Tanto es así que hasta los grandes semidioses, los dirigentes de los planetas y hasta la suprema personalidad de Dios, que es la superalma, el purificador supremo, el esposo de la diosa de la fortuna, les ofrecen oraciones y les adoran. Y nosotros somos todavía más respetables porque pertenecemos a la dinastía de Brigu. Pero esta mujer, cuyo padre, como todos los demonios, es discípulo nuestro, pero esta mujer, cuyo padre, como todos los demonios, es discípulo nuestro, se ha atrevido a ponerse mi vestido exactamente como un sudra que se apodera del conocimiento védico. Sukadeva Goswami dijo: ante aquellas crueles palabras de reproche, Sarmista se enfadó mucho, resollando como una serpiente y mordiéndose el labio inferior con los dientes, respondió a la hija de Sukracharya con las siguientes palabras. Ta, 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 tan. Tú, pedigüeña, ¿por qué tienes que hablar tanto si ni siquiera entiendes tu posición? ¿No andáis todos vosotros por nuestras casas esperando que os demos el sustento? ¿No dependéis de nosotros como los cuervos? Significado por Srila Prabhupada. Los cuervos no pueden vivir de forma independiente. Están completamente supeditados a los restos de comida que los cazados tiran al basural. Como los brahmanas dependen de sus discípulos, Sarmista reaccionó ante los ásperos insultos de Devayani, acusándola de pertenecer a una familia de pedigüeños, semejantes a los cuervos. Por naturaleza, las mujeres tienen la tendencia a enfrentarse verbalmente a la menor provocación. Como vemos en este incidente, esa ha sido su naturaleza desde hace muchísimo tiempo. No es de ahora. Después de insultar a Devayani con esas desagradables palabras, Sarmista, muy iracunda, tiró a la hija de Sukracharya a un pozo y se llevó sus ropas. Después de tirar a Devayani al pozo, Sarmista volvió a casa. Entre tanto, el rey Yayati, que había salido de cacería, se acercó casualmente al pozo para beber y vio allí a Devayani. Nada más ver a Devayani desnuda en el pozo, el rey Yayati le tendió la parte superior de su vestimenta para que se cubriese. Mostrándose muy bondadoso con ella, la tomó de la mano y la ayudó a salir del pozo. Con palabras saturadas de amor y cariño, Devayani dijo al rey Yayati: oh gran héroe, oh rey conquistador de las ciudades de tus enemigos, al tomar mi mano me has aceptado por esposa. No dejes que sea tocada por nadie más, pues nuestra relación como marido y mujer ha sido dispuesta por la providencia y no por ningún ser humano. Significado por Srila Prabhupada.
Es más que probable que el rey Yayati quedase admirado de la belleza juvenil de Devayani mientras la ayudaba a salir del pozo y que le preguntase a qué casta pertenecía. Devayani le habría contestado inmediatamente: nosotros ya estamos casados, pues tú has aceptado mi mano. Unir las manos del novio y la novia es un sistema vigente a perpetuidad en todas las sociedades. Por esa razón, Yayati y Devayani podían considerarse casados desde el momento en que él la tomó de la mano. Devayani se había enamorado del héroe Yayati y por eso le pidió que no cambiase de parecer y no permitiese que ella se casara con otro hombre. Gracias a que caí en el pozo, te encontré a ti. En verdad, nuestro encuentro ha sido obra de la providencia. Cuando maldije a Kacha, el hijo del gran sabio Brihaspati, él, a su vez, me maldijo a mí diciendo que no me casaría con un brahmana. Por lo tanto, oh héroe de poderosos brazos, no es posible que yo me case con un brahmana. Significado por Srila Prabhupada. Kacha, el hijo del sabio sacerdote celestial Brihaspati, había sido alumno de Sukracharya, quien le enseñó el arte de renunciar a una persona muerta prematuramente. Quien le enseñó el arte de resucitar, perdonen. Quien le enseñó el arte de resucitar a una persona muerta prematuramente. Ese arte, Mrita Sanjivani, se utiliza especialmente en tiempos de guerra. En esas ocasiones, muchos soldados hallaban la muerte antes de su hora prescrita. Pero si su cuerpo estaba intacto, el arte de Mrita Sanjivani podía traerles de nuevo a la vida. Sukracharya y muchos otros conocían el secreto. Y Kacha, el hijo de Brihaspati, fue a estudiar con Sukracharya para aprenderlo. Devayani había deseado casarse con Kacha, pero este, por respeto hacia Sukracharya, consideraba a la hija del gurú un superior digno de respeto, de modo que no quiso casarse con ella. Muy enfadada, Devayani maldijo a Kacha diciendo que el arte de Mrita Sanjivani que había aprendido de su padre le sería inútil. Como respuesta, Kacha maldijo a su vez a Devayani diciendo que nunca tendría un marido brahmana. Devayani se sentía atraída por Yayanti, que era un kshatriya, de modo que le pidió que la aceptase como esposa en toda regla, y le explicó que, aunque sería un matrimonio pratiloma vivaha entre la hija de una familia de clase alta con el hijo de una familia inferior, todo ello había sido dispuesto por la providencia. Vamos a leer un texto más. Sukadeva Goswami continuó. Aquel matrimonio que normalmente no se recomendaba en las escrituras no era del agrado del rey Yayati, pero en parte porque había sido dispuesto por la providencia y en parte porque se sentía atraído por la belleza de Devayani. El rey aceptó su ruego.
significado por Srila Prabhupada aquí. En la cultura védica, los padres estudiaban los horóscopos de los jóvenes, cuyo matrimonio se consideraba. En la cultura védica, los padres estudiaban los horóscopos de los jóvenes, cuyo matrimonio se consideraba. Si los cálculos astrológicos indicaban que los jóvenes eran compatibles en todos los sentidos, la pareja se estimaba yotaka. La pareja se estimaba yotaka y el matrimonio se celebraba. Ese sistema, según aún vigente en la sociedad hindú, hace tan solo 50 años. Si no se daba esa compatibilidad astrológica, el matrimonio no se celebraba. Aunque el novio fuese muy rico y la novia muy hermosa, el nacimiento determinaba 3 categorías de personas: Devagana, Manusyagana y Rakshasagana. Del mismo modo que la dinastía, del mismo modo que las distintas regiones del universo están habitadas por semidioses y demonios, también en la sociedad humana hay personas que son como semidioses, mientras que otras son como demonios. Si los cálculos astrológicos revelaban una naturaleza divina y una naturaleza demoníaca en conflicto, el matrimonio no se celebraba. Por otra parte, también se tenía en cuenta las consideraciones de Pratiloma y Anuloma. La idea central es que si los novios estaban en un mismo nivel, el matrimonio sería feliz, mientras que la desigualdad traería desdicha. Ahora que ya no se tienen en cuenta estas cosas, hay muchos divorcios. Hoy en día el divorcio se ha vuelto algo muy frecuente, pero en el pasado los matrimonios duraban toda la vida y los esposos se tenían tanto cariño que, cuando el marido moría, la esposa prefería morir con él, o él era fiel durante el resto de su vida, o le era fiel durante el resto de su vida en su condición de viuda. Eso, por supuesto, ya no es posible ahora, pues la sociedad humana se ha degradado hasta el nivel de los animales. Ahora los matrimonios se celebran simplemente por común acuerdo. Dampatie Viruchir Dehu. Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 2, texto 3. La palabra aviruchi significa acuerdo. Para celebrar un matrimonio solo se necesita que los dos jóvenes estén de acuerdo. Pero cuando no se sigue estrictamente el sistema védico, el matrimonio suele terminar en divorcio. Perdonen, voy a leer 2 textos, nada más. Después, cuando el sabio rey regresó a su palacio, Devayani volvió a su casa llorando y le contó a su padre Sukracharya todo lo que había ocurrido por culpa de Sarmista. Le contó que Sarmista le había tirado al pozo y que el rey la había salvado. Cuando escuchó lo que le había sucedido, cuando escuchó lo que le había sucedido a Devayani,
Sukracharya se sintió muy dolido, generando renegando de la profesión sacerdotal y alabando la profesión de Upchabriti, recoger granos de los campos, salió de casa con su hija. Significado por Srila Prabhupada. El brahmana que adopta la profesión de la paloma, el brahmana que adopta la profesión de la paloma, Kapota, vive de los granos que recoge en los campos. Eso se denomina Uchabriti. Al brahmana que adopta esa profesión, Uchabriti, se le considera brahmana de primera categoría, pues depende por completo de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios y no mendiga de nadie. Aunque brahmanas y sannyasis están autorizados a mendigar, es mejor si pueden evitar esa profesión y dependen por completo de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios en lo que a su sustento se refiere. A Sukracharya le hacía sentir muy triste el que, debido a la queja de su hija, se viera obligado a acudir a su discípulo en busca de misericordia. Pero tenía que hacerlo porque había aceptado el sacerdocio como profesión. En el fondo, a Sukracharya no le gustaba su profesión, pero una vez que la había aceptado, muy a su pesar, se veía obligado a acudir a su discípulo para reparar el agravio sufrido por su hija. Vamos a parar aquí. Mañana continuamos con la siguiente historia. Hari Bol Gauranga.